Naturaleza y clasificación de la contabilidad de costos, realizada por los estudiantes de Ingeniería Financiera de la Universidad Central, UNICEN. Clasificación y naturaleza de la contabilidad de costos. Veremos como introducción que los costos constituyen uno de los pilares para el éxito, suministra la planificación y control de las operaciones. En el mundo empresarial, su evaluación constituye un foco de atención para las empresas comerciales, industriales y de servicios. Veremos la clasificación de las empresas. Como número uno están las empresas comerciales, que son las intermedias de los productores a los consumidores. No se encargan de la transformación. Podrían ser empresas de seguridad, de aviación o de importación y exportación de productos terminados. Como segundo lugar veremos a las empresas de servicio, que son dedicadas a la presentación de un esfuerzo intelectual o físico. Podrían ser las empresas de limpieza, de transporte o de publicidad y propaganda. Las empresas industriales son encargadas de la transformación de la materia prima para obtener un producto terminado, que se divide en dos. Estas son la industria extractiva, que se obtiene de los recursos renovables y no renovables, como por ejemplo podían ser la madera, el ganado, la agricultura, la minería, entre otros. La industria de transformación, que se encarga de más o menos sobre la transformación en cambios físicos y químicos, que necesita una materia prima, necesita la alteración para que pueda ser directamente enviado a los consumidores. La contabilidad de costos. La contabilidad de costos nos ofrece la posibilidad de obtener la información completa, detallada y oportuna que influye en la producción y rentabilidad de una empresa. Objetivos de la contabilidad de costos. Tenemos dos objetivos. El objetivo general, el cual nos dice el control de las operaciones de producción, y los objetivos específicos, los cuales son tres. Generar información amplia, útil y oportuna, la administración y control de operaciones, así como de sus costos, y la determinación del costo unitario de producción. Después tenemos los elementos del costo de producción, en el que todo proceso productivo que involucre la aplicación de recursos debe necesariamente considerar la administración de los siguientes elementos, los cuales son los materiales directos, la obra de mano directa y los gastos indirectos de fabricación. Los materiales directos se consideran el principal elemento sobre el cual se estructura el proceso de transformación. En esto tenemos el material directo, el cual es un elemento que está disponible después de uno o varios procesos de transformación. Por ejemplo, la madera para muebles. Después tenemos la materia prima, el cual es un elemento que es extraído directamente de la naturaleza. Pasando a lo que es la obra de mano directa, tenemos en la que su participación revela el esfuerzo físico y mental aplicado por quienes intervienen de forma directa en el proceso de transformación de los materiales. Su compensación de esta es económica. Por último, tenemos los gastos indirectos de fabricación. Estas representan el conjunto de gastos que no son reconocidos directamente, pero que su participación es ineludible para la obtención del producto final. Esta se subclasifica en tres, el cual son material indirecto, obra de mano indirecta y otros gastos indirectos. El material indirecto son los que están involucrados pero que no forman parte del producto final. Por ejemplo, los combustibles. La obra de mano indirecta son los sueldos y salarios del personal de apoyo y que no participan de forma directa en el proceso productivo, por ejemplo, los ayudantes y el personal de limpieza. Por último, otros gastos indirectos. Estos gastos cuya participación del proceso de producción deriva de la distribución o reconocimiento de un gasto o un conjunto de gastos vinculados con el proceso de transformación o con el ciclo de procesos vinculados. Por ejemplo, la depreciación de los equipos, gasto por seguros, alquileres o servicios básicos. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre combinación de los tres elementos del costo. En primer lugar tenemos material directo, que es más mano de obra directa, nos daría un costo directo. El costo directo son aquellos gastos que la empresa debe afrontar. Luego, el costo directo más gastos indirectos de fabricación nos daría lo que sería el costo de conversión.
que sería que son los gastos necesarios para transformar la materia prima en el producto final. Sacando todo eso nos daría total sería costo de producción. Después tenemos lo que sería valoración del costo total o costo técnico. En esto tenemos el costo de producción más el costo de operación más otros costos nos daría un costo total. En el costo de producción, que es el conjunto de los gastos que son necesarios para producir un servicio o un bien, en esto sería el material directo más mano de obra directo más gasto indirecto de fabricación. Luego, en el costo de operación, que son los gastos asociados con la operación de una empresa, tenemos gastos de administración, que son los gastos en los que incurre una organización, pero no están relacionadas con las ventas o producción, más gastos comerciales, que serían todos los gastos para ventas de un bien o un servicio, más gastos financieros, que sería todo el dinero de la empresa, como ser el capital. Para entender mejor, deberíamos primero diferenciar entre lo que es el precio de venta y precio factura. En el precio de venta es incrementar el costo al producto un margen de utilidad, así como por ejemplo podemos tener que sería el costo. Para sacar el precio de venta tendríamos que ser el costo más margen de utilidad. Para saber el margen de utilidad tenemos tres métodos. El primer método, que sería margen de utilidad sobre el costo, que tenemos un ejemplo que sería el costo de 100 bolivianos y una utilidad nominal del 30%. Entonces según esto tendríamos que sacar lo que sería el margen de utilidad. Por ejemplo, costo 100 bolivianos por el margen de utilidad, que sería el 30%, nos daría un total de 30. Sacando todo eso, para poder sacar el precio de venta, ponemos costo, que serían 100 bolivianos, más margen de utilidad, 30, nos daría un total de 130. Ese sería el precio de venta. Pero para no estar haciendo todos esos procedimientos, tenemos una fórmula que sea más directa y exacta, que sería precio de venta es igual al costo por 1 más el margen de utilidad, que es el porcentaje. En este caso, no se utiliza con por cientos ni nada. Directamente ponemos el margen de utilidad, que sería el 30 que nos ha salido, lo dividimos entre 100 y nos saldría un 0,3. Aplicando todo lo que hemos sacado, nos saldría un total de 130. Lo mismo que nos ha salido en el otro caso que hemos hecho. Tenemos aquí otro método que sería el margen de utilidad sobre el precio de venta. Para ya no estar, como al decir, haciendo todo ese procedimiento que les he indicado en el primer método, automáticamente nomás ya podemos sacar que sería la fórmula de precio de venta es igual al costo sobre 1 menos el porcentaje del margen de utilidad, porque esta fórmula de aquí arriba sería para hacer todo el procedimiento que hemos hecho como en el primer método. Pero para no estar haciendo todo eso, entonces directamente con esta fórmula lo podemos sacar lo que es el precio de venta. Mientras que en el otro método de margen de utilidad considerado precio de mercado, tenemos un concepto que sería que su aplicación obliga a la administración a tener una constante supervisión de los precios y de los productos que se ofertan en el mercado. Esto quiere decir que tienen que controlar muy bien sobre los precios que se van a vender. Ahora vamos a pasar lo que significa precio facturado. El precio facturado es el precio con el cual se comercializa. En esto también vamos a tener, como en el otro, que sería aquí precio de venta más impuestos al IVA, nos da el total, que sería el precio facturado. Para sacar esto, primero debemos saber el IVA. El precio de venta se saca con el 87%, el IVA es el 13%, lo total que nos saldría un IVA del 13% dividido entre el 87% nos da un total de 14,94%. Todo esto en realidad tiene una fórmula que sería precio facturado es igual a precio de venta sobre 1 menos impuesto al valor agregado, que sería el IVA, de 13%. Con esta fórmula, reemplazando todo, nos daría un total de 149,43. Pero para ya no estar haciendo todo eso, porque a veces nos podemos confundir, también existe una fórmula el cual vamos a poder sacar más directamente lo que es el precio facturado. El precio facturado es igual al costo por 1 más el porcentaje del margen de utilidad sobre 1 menos el IVA. Sacando todo eso y aplicando lo que ya hemos sacado, los resultados, nos daría de 100 por 1 más
el porcentaje del margen de utilidad, que aquí ya automáticamente tendríamos que poner la cantidad que ya hemos sacado, que sería el 0.3, sobre 1 menos el 13% que sería el IVA. Y en eso nos daría un total de 149,43. Este precio facturado es el mismo que hemos sacado con el otro, pero este sería un poquito más directo. Ahora tenemos los sistemas de contabilidad aplicables, en el cual tenemos la producción por órdenes, la producción por lotes y la producción por series. En la producción por órdenes surge el requerimiento de clientes de artículos con características particulares. Por ejemplo, tenemos la impresión de libros. En la producción por lotes va más orientada al requerimiento que tienen los clientes o para su comercialización limitada de uno o más productos. Entre este tenemos la confección de ropa y la construcción de muebles. Por último, tenemos la producción por series, en la cual los artículos van producidos, son de características similares y su comercialización es a gran escala. Por ejemplo, tenemos la producción de cerveza o cemento. La clasificación de los costos. Atendiendo la función a la cual se aplica, tenemos 5 tipos de costos. El primer tipo de costos son los costos de adquisición, los cuales determinan los costos totales y unitarios de los materiales adquiridos para la producción. Los costos de producción vienen de la valoración de la producción considerando el material, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, que serían los elementos esenciales que ya habíamos mencionado anteriormente. Los costos de explotación. Determinación de costos asociados a la explotación y extracción de productos naturales. Los costos de operación van vinculados con la administración, ventas y costos de financiamientos obtenidos. Por último, tenemos los costos extraordinarios que no son operativos, los cuales surgen al margen de las operaciones habituales que tiene nuestro negocio o nuestra empresa. Según su naturaleza de producción o forma de acumulación de costos. En este tipo de costos tenemos dos: los costos por órdenes de trabajo, en el cual la orden de trabajo se constituye como el documento base para su producción. Por ejemplo, tenemos la elaboración de trajes a medida o la construcción de muebles. Según los costos por procesos. Según su producción, está destinada al consumo masivo y pierde la exclusividad de diseño, así como de su comercialización. En este tenemos la elaboración de relojes. Considerando el momento en que son determinados, tenemos los costos históricos y los costos predeterminados. Los costos históricos reconoce cuánto ha costado producir un bien o un servicio. En los costos predeterminados tenemos dos tipos de costos, los cuales son los costos estimados y los costos estándar. Los costos estimados representan al valor aproximado obtenido de experiencias pasadas. Son razonables a los valores reales. Los costos estándar representan el valor de criterios preestablecidos, basados en la idea de una producción ideal u óptima, que sustenta la teoría de lo que éste debe costar teóricamente. En relación al método de costeo, tenemos tres tipos. El método de costeo absorbente o total. Los tres elementos del costo se hallan conformados por costos fijos y costos variables. El costo variable o directo. El costo de producción se determina por materiales directos, como son mano de obra directa y gastos indirectos, tratados como gastos de operación. El costo integral conjunto incorpora elementos para admitir la distribución de los costos de administración financieros como parte del costo de producción. Costos en relación al volumen de producción. En este tenemos tres tipos de costos. El primero son los costos fijos, los cuales son constantes y no dependen del volumen de producción. Por ejemplo, tenemos los sueldos y alquileres. En los costos variables pueden fluctuar de forma proporcional al volumen de producción, así como el de ventas. Por ejemplo, el costo de material directo y los impuestos sobre las ventas que tenemos. Por último, tenemos los costos mixtos, operaciones que involucran a los costos fijos como los variables. Por ejemplo, tenemos los pagos de sobretiempos, en el cual el costo fijo sería una remuneración mensual y el costo variable una remuneración por las horas extra. Gracias por su atención.